Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Estamos aquí a disposición de ustedes para responder sus preguntas. Pido, como siempre, que expliciten el medio y a quién va dirigida la pregunta. Hola, ministra. Muy buen día. Por acá, Gianfranco Llovines, del Mercurio de Valparaíso. Ministra, consultarle por cómo se va a abordar la entrega de viviendas, sobre todo en las comunas de Viña del Mar y Quilpué, donde sabemos que hay un escenario complejo en torno a que muchas de estas viviendas se encuentran en campamentos, en sectores de tomas y también en zonas de riesgo. ¿Cómo se va a abordar la entrega de viviendas de emergencia en estos sectores? Y también consultarle si estas viviendas consideran distintos modelos o alternativas para familias que son de 6 u 8 integrantes. Gracias, ministra. A ver, todo lo que es habitabilidad transitoria, dígase viviendas de emergencia, como bonos de acogida y espacios para el arriendo o sostener por meses a personas en situación de dependencia en hoteles o hostería, se está abordando desde una perspectiva integral de las comunidades afectadas. Nosotros, gracias al Ministerio de Desarrollo Social y el trabajo de los funcionarios y funcionarias públicas, tenemos ya más del 90% del levantamiento de las fichas FIDE y eso nos permite tener bastante claro cuál es el universo de personas, los hogares y el grado de dependencia. Por lo tanto, quiero primero decir que esta entrega de respuesta en materia transitoria va a ser lo más rápido posible. El tema de la vivienda de emergencia, efectivamente, son viviendas que adquiere el Senapred de acuerdo también a demanda de los municipios y en coordinación con el Ministerio de Vivienda y las municipalidades estableceremos los terrenos donde se instalan. Es muy importante tener terrenos que sea factible de instalar una vivienda de emergencia. Terrenos en pendiente no pueden instalarse vivienda de emergencia. Necesitamos lugares que estén en condiciones para hacerlo. Efectivamente, estas viviendas tienen un metro cuadrado que implica, evidentemente, aquí tenemos una familia donde una pareja, ¿cierto?, que puede hacer uso de la vivienda de emergencia en la pieza, tiene una habitación, pero hay otras familias que son más grandes y por lo tanto entendemos que ahí, por ejemplo, el tema de la cocina se instale en el sector, en el exterior, ¿no? Entonces, hay un tipo de vivienda de emergencia y entendemos que no es la solución definitiva. Hay familias que van a estar un poco más apretadas que otras. Pero por lo mismo estamos acelerando todo el proceso de reconstrucción para que la solución definitiva sea una solución digna y acorde a las distintas realidades familiares. Yo en esto quisiera dejar también a la ministra de la reconstrucción para que pueda dar más detalles de cómo se está pensando el proceso definitivo, pero en esto no vamos a dejar a nadie atrás. Las soluciones transitorias son claras y en coordinación con los municipios, así como lo hemos hecho acá, vamos a ir entregando las viviendas de emergencia al resto de la población afectada de la comuna de Quilpué y la comuna de Viña del Mar. Ministra, y la última de mi parte, desde ayer se han reportado denuncias de parte de damnificados que aseguran que se les ha dado un plazo, incluso de 24 horas, para desalojar los centros de albergue. Incluso la alcaldesa Ripamonti también hizo un llamado al gobierno a entregar soluciones. ¿Cómo responde a estos cuestionamientos por parte de los damnificados y, sobre todo, cuáles son las alternativas de albergue para poder retomar las clases en los centros educacionales? No, eso es completamente falso. Nosotros entendemos la situación en la que están los damnificados, los albergues, se visitan permanentemente. Hay dispositivos de gobierno y de los municipios que están trabajando en los albergues, además de la seguridad que se brinda por parte del GEDENA y nuestros efectivos policiales, incluso militares, y por lo tanto no es así. O sea, tenemos evidentemente que lograr desocupar los albergues porque tenemos que recuperar cierta normalidad en el funcionamiento de aquellos espacios, pero no se van a desocupar sin soluciones a las familias. Y por lo tanto, para tranquilidad de esas personas que son en la mayoría, están en una situación de alta vulnerabilidad por dependencia. El anuncio que ha hecho el presidente busca justamente entregar soluciones a todos y particularmente a las personas que están en albergue. Personas mayores, personas postradas, personas con dependencia. Entonces, la conversación que se ha tenido con la industria hotelera y con las hostales también de la región busca justamente darle un espacio seguro a aquellas personas que tienen dependencia o embarazadas. La alcaldesa de Viña del Mar nos hacía especial énfasis en una mujer
de alta vulnerabilidad que está embarazada y que durante el día probablemente está en situación de parto si es que ya no tuvo a su bebé. Esa mujer va a tener un espacio en un hotel o en un hostal y lo antes posible. Entonces, y esa mujer está en un albergue. Por lo tanto, quiero insistir en esto. No es cierto que vamos a desalojar a la fuerza a las personas en los albergues. La estamos conteniendo, están cuidadas y la solución transitoria ha sido anunciada justamente para entregarles una alternativa segura a todas aquellas personas. ¿Algo que agregar eso? ¿Me complementar eso? Sí. Bueno, como señalaba la ministra Vallejo, justamente los anuncios que ha hecho ahora el presidente y que organiza el Comité de Ayudas Tempranas que conduce el subsecretario Monsalve, busca darle una solución transitoria a todas las familias afectadas. Aquí no hay ningún universo de familias afectadas que vaya a quedar fuera y, por lo tanto, cuando no es posible, por las condiciones del terreno, que haya una vivienda de emergencia, habrá otra solución como es el bono de acogida. Pero yo quiero poner especial énfasis en lo último porque es de especial interés del Ministerio de Desarrollo Social y nuestro mandato legal, la protección de los grupos más vulnerables. Y en ese sentido, que hayamos decidido como gobierno entregarle una solución a las personas, a las familias que tienen mujeres embarazadas y a las familias que tienen personas con dependencia funcional, es muy importante. Es una solución que va a ser en hoteles, en hosterías, que se asocia mejor a las necesidades que tienen. Y todas las personas que están hoy día en albergue, como señalaba la ministra Vallejo, están siendo acompañadas, y ahí quiero resaltar el rol del Ministerio de Desarrollo Social. Aquí me acompaña la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallego, que desde la subsecretaría y la Seremi de Desarrollo Social vamos a visitar y vamos a acompañar a todas las familias en su transcurso, en su transición desde el albergue a la solución transitoria que el presidente ha anunciado. Siguiente pregunta. Sí, ministra, por acá Renato Ramos de Chilevisión Noticias. Consultarle por un informe emitido por el Centro de Investigación de Gestión Integral de Riesgo y Desastres, quienes señalaron que entre las causas que dificultaron la evacuación y lamentablemente causando la pérdida de vida humana se cuenta el trazado de calles irregular, el colapso de las redes críticas, eléctrica y agua, el crecimiento urbano espontáneo, entre otros motivos. La pregunta es si, a propósito de esto, se piensa en alguna conclusión de este estudio, si tienen pensado en que la reconstrucción se genere una nueva planificación finalmente urbana para que permita que aquellos puntos que dificultaron la evacuación, por supuesto, mejoren. Y a propósito de eso también, si es que a las personas que finalmente hoy día, ¿qué se les dice a las personas que están reconstruyendo en estos mismos sectores que pueden ser complejos y peligrosos para una eventual emergencia como esta? Te voy a dar respuesta a mi palabra. Es que tenemos nuestra ministra de la Reconstrucción y que está justamente pensando todo esto. Pero miren, todos sabemos que en Chile no todas las ciudades y territorios se han construido planificadamente. Y eso es por distintas razones, ¿no? Porque la necesidad habitacional es mucho más acelerada que probablemente las capacidades de planificar territorio, como también porque ha habido una política de liberalización del uso de suelo y especulación, evidentemente, respecto a cómo se va haciendo negocio con los territorios. Pero más allá del diagnóstico, evidentemente, en el proceso de reconstrucción tenemos no solamente la oportunidad, sino que el deber de reconstruir de manera ordenada para que estos problemas no se vuelvan a repetir. Es decir, tenemos una zona geográfica de montañas, de quebradas, que en contextos de alta temperatura y vientos es muy propicia a los incendios y por lo tanto aquí hay que ser sumamente responsables. Yo lo decía el día de ayer, lo he dicho, bueno, lo entendemos perfectamente cuando las familias quieren empezar a levantarse ya. O sea, ¿cómo no entender la desesperación y la necesidad de levantar los primeros palos para poder tener su vivienda? Porque también se ha conocido la demora que tienen los procesos de reconstrucción. Pero junto con empatizar con aquellas familias, queremos también decirles que nuestro deber
reconstruir bien y no reconstruir en zonas que son de riesgo. Porque al final, desde el Estado y la política pública, pero no solo del Estado y la política pública, sino que también desde los privados y desde la gente en particular, desde las personas, tenemos que asumir una responsabilidad con el país en general y con el resguardo de las vidas humanas que puedan verse expuestas en un futuro a otros siniestros como estos, o otras catástrofes como esto. Entonces nosotros no vamos a considerar ni permitir que exista reconstrucción en territorios que son de alta vulnerabilidad, alto riesgo. Ahora, hay un diagnóstico bastante más acabado y me podrá complementar el subsecretario Monsalve y también la ministra de la Reconstrucción respecto a aquellos hogares y viviendas que están regularizados, que están en vías de regularización. ¿Ya? Y son la gran mayoría. Y por lo tanto, la certeza de que están considerados y registrados para efectos de que no teman la ocupación o toma de sus terrenos, de sus viviendas, es clave. ¿Ya? Porque aquí el temor de la gran mayoría, no de la gran mayoría, pero de los sectores que están en toma, es que por no tener registro o claridad que tienen título de dominio, que tienen la regularización de sus viviendas, pueda venir otro a ocupar donde está el lugar donde estaban viviendo y por lo tanto perder aquel espacio que tenían antes asentado su vivienda. Eso, la verdad es que se ha ido acortando al máximo y la gran mayoría tiene y tendrá la certeza de que está plenamente registrado e informado en las instituciones públicas correspondientes. ¿Ministra? Sí. O sea, si quieren, yo... ¿sí? Okay. Sí. Bueno, la ministra Vallejo ya lo señaló claramente, pero el desafío justamente de la reconstrucción tiene que ver con no reconstruir de la misma manera. Y yo simplemente quiero valorar y señalar que el proceso de reconstrucción va a considerar a todas las voces y vamos a escuchar a la sociedad científica, a las distintas instituciones, a las universidades y por supuesto a los organismos técnicos como el MIMBU, como las municipalidades que tienen que señalar dónde es técnicamente posible construir, dónde es técnicamente posible mitigar. Pero a propósito del informe de Sigiden, yo también quiero aprovechar de agradecer porque es un centro de investigación que ha tenido una disposición desde las catástrofes del año pasado que a mí me ha tocado de ir al terreno, de aportar su conocimiento científico justamente para que los procesos que le toca liderar al Estado se hagan adecuadamente. Y por último, reiterar que los anuncios que se acaban de hacer son justamente la respuesta. Nosotros entendemos que haya personas que tienen la urgencia y empatizamos muchísimo con quienes han perdido su vivienda, pero no podemos empezar a construir en sectores que son riesgosos, no se puede hacer sin una evaluación técnica de riesgo del MIMBU, de las distintas instituciones y por eso la solución a esas familias es el bono de acogida que hoy día se anunció. Ministra, pero en cuanto a las personas que hoy día ya están reconstruyendo, ¿se les va a informar finalmente que no pueden seguir reconstruyendo como tal? Y también si se va a pensar en el tema de las vías de acceso a estos lugares que son tan complejos finalmente para una eventual evacuación. Todas esas consideraciones como las vías de acceso son parte del plan de reconstrucción y por eso nos estamos también tomando el tiempo de recibir las propuestas de los distintos sectores porque justamente tenemos que repensar claramente el habitar de ese territorio. Esta es la región con más campamentos de todo Chile y el fenómeno de las ocupaciones irregulares ha crecido tremendamente durante los últimos años. Entonces tenemos que ser responsables y reconstruir teniendo esas consideraciones. El análisis técnico de cada zona se está realizando y vamos a poder pronunciarnos sobre cada lugar cuando vayamos barrio a barrio mirando técnicamente, conversando con las comunidades y por eso la solución transitoria, que sabemos que no es ideal, pero es transitoria, es el bono de acogida en esos casos. Ministra, también ministra Toro, por favor. Pedro Neira, acá de Radio Bio Bio. También saludar a las familias. Consultarle acerca de las casas que se están entregando, bueno, que ya fueron entregadas, si nos puede entregar algún tipo de especificaciones, tal vez metros cuadrados, como mencionaba el presidente Boric, si es que están conectados directamente a una fosa, y si es que este mismo modelo de hogares se van a poder replicar, por ejemplo, en Quilpué o Viña del Mar, si es que estamos viendo lo que precisamente seremos testigos de a futuro, esperemos, lo que viene siendo los cerros. Bueno, el subsecretario Monsalve puede responder eso mucho mejor. Trataré, ministra. Emergencia, no.
Sí, muchas gracias por la pregunta. Tal vez don Carlos, la señora Margarita que nos acompañan pueden complementar esto, pero las viviendas de emergencia son viviendas que tienen 24 metros cuadrados, disponen de un living comedor donde también se puede instalar la cocina, de un dormitorio y de un baño. Y esta es una innovación, hay que recordar que las viviendas de emergencia hasta inicios del año 2023 el Estado las entregaba y nos hacía responsable directamente de la conexión a servicios básicos. Nosotros hemos cambiado eso por instrucciones del presidente de la República y las viviendas de emergencia tienen fosa séptica a la cual quedan conectadas, como pueden ver en el caso de las viviendas de emergencia que se han instalado aquí en Villa Alemana, y también tienen conexión a agua potable. Dicho eso, quiero solo precisar y tal vez reiterar el anuncio del presidente a propósito de la vivienda de emergencia. Para poder, seguramente la familia, hay mucha presión de la familia, que el 90% perdieron en su totalidad la vivienda, de saber qué va a ocurrir con ellas de aquí a que se reconstruya de manera definitiva su vivienda, y es lo que el presidente ha anunciado. Tenemos las personas que eran propietarias de las viviendas, que estaban en campamentos catastrados por el serbio que se iban a radicar, personas que estaban en campamentos catastrados por el serbio que se iban a relocalizar. Son la gran mayoría de las personas. Ellas tienen tres alternativas. Uno, el bono de acogida, que vuelvo a reiterar, son 10 unidades de fomento cada 6 meses y se renueva hasta que obtengan la solución definitiva. La segunda es la vivienda de emergencia, que se va a poder instalar solo en aquellas personas que tienen terrenos suficientemente amplios para instalar la vivienda de emergencia, para que después haya espacio para la vivienda definitiva. Y en tercer lugar, en grupos específicos, como es el caso de las mujeres embarazadas y de las personas con dependencia funcional severa o moderada, van a poder estar a hosterías o alojamientos en hoteles que se están conviniendo a través de la Subsecretaría de Turismo. Hay un segundo grupo, que es el grupo de los allegados. Los allegados van a poder acceder al bono de acogida por 6 meses. Y hay un tercer grupo, que son los arrendatarios, que de manera absolutamente extraordinaria y excepcional, porque esto no se ha hecho en otras situaciones de emergencia o catástrofe, por instrucción del presidente, se les va a entregar un bono de acogida por un periodo de 3 meses, mientras se adaptan al nuevo escenario y encuentran un nuevo arriendo. Esas son fundamentalmente las alternativas que van a tener las personas que están afectadas y que seguramente están esperando conocerlas, y vamos a tener que hacer un gran esfuerzo para poder comunicarlas, para poder detallarlas, para que las personas sepan cuáles son las alternativas provisorias que tienen, mientras el trabajo que está llevando adelante la ministra Javiera Toro permite la reconstrucción de las viviendas definitivas. Estos 24 metros cuadrados, finalmente esta instalación, ¿son las que las personas tal vez en Viña del Mar y Quilpué también se pueden encontrar? Son un modelo estándar, por lo tanto las viviendas de emergencia son exactamente las mismas las que se instalan en un lugar o en otro. Tienen una serie de especificaciones de carácter técnico que son las que las empresas que la instalan tienen que cumplir. Gracias. Hola, buen día, ministra. Le quiero preguntar por otros temas. ¿Cómo evalúa el gobierno este ranking de The Economist, donde finalmente hay una caída desde una democracia plena a una democracia defectuosa en nuestro país, según este ranking? ¿A qué lo atribuyen? Hay algunos parlamentarios que han manifestado que tiene que ver con el estallido social, con los procesos fallidos de nueva constitución o con la propia gestión de este gobierno. ¿Cómo lo evalúan ustedes? A ver, yo creo que es importante en estas cosas, primero, aclarar que esto es un informe que se realiza en distintos países a partir de consultas de percepción, en este caso en Chile, a 100 personas, más conocimiento de opiniones de expertos, expertas, etcétera. Según lo revisado, el indicador que baja, el resto se mantiene, para finalmente este ranking, tiene que ver con la cultura política asociada a la participación y los temas principales de interés de la ciudadanía.
creo que eso habla, y si uno quisiera interpretar efectivamente, que tenemos una sociedad que ha valorado, y según las conclusiones del propio informe, más la contribución de expertos que el ejercicio propio de la participación ciudadana. Pero yo quisiera decir con esto que tenemos en general siempre tremendos desafíos en fortalecimiento de nuestra democracia. Y eso pasa, independientemente de este informe, de poder encontrar a través de la política y la institucionalidad política las soluciones a las urgencias sociales. Por lo tanto, ahí reitero la necesidad de los acuerdos, de los avances, de la posibilidad de concretar soluciones a temas tan esperados por nuestra ciudadanía. Hola, buenas tardes ya, ministra. Ministra, preguntarle respecto a un caso que se ha llevado a cabo desde el 25 de enero respecto al caso Urrutia. Juez Urrutia que autorizó, en este caso, poder hacer esta videollamada con integrantes del Tren de Aragua, con familiares. Entonces, preguntarle la postura del gobierno respecto a ello. Sabemos que hay un tema entre Gendarmería y también pues, el Poder Judicial. Si pudiera contarnos la postura desde ustedes. Sí, dejo al subsecretario del Interior para responderle. Hay lo otro, también aprovechando, respecto a lo de la ANFP, que también con el subsecretario González, sobre cómo terminó esa reunión respecto a ello. Subsecretario. No he tenido reunión con la ANFP, pero después podemos contarle aquello. Partamos con lo de Gendarmería. El gobierno ha catalogado esto como un hecho grave, en realidad muy grave, porque para poder entender la situación, estamos hablando de personas que están privadas de libertad, que son parte de organizaciones criminales, muchos de ellos líderes de organizaciones criminales, que han cometido delitos tan graves como el secuestro, como la trata de personas o como los homicidios. Toda la experiencia mundial dice que para la lucha contra el crimen organizado, el aislamiento de sus líderes es determinante. Por algo están destinados a recintos de alta seguridad. Por lo tanto, la resolución del juez del séptimo juzgado de garantía de permitirle conectarse por videollamada con el exterior, por colocar uno de los ejemplos, nos parece un hecho grave que no debería permitirse. Por eso queremos valorar, se hicieron 2 recursos de Gendarmería al séptimo juzgado de garantía que el juez rechazó. Gendarmería concurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago y con fecha 2 de febrero la Corte de Apelaciones de Santiago dio orden de no innovar, o sea, le dio la razón a Gendarmería. Creo que esto es bien importante como una señal, porque si queremos efectivamente proteger la seguridad del país, las señales de lucha contra organizaciones criminales y contra sus líderes tienen que ser muy claras. Y la señal que dio el juez Urrutia es una señal que va en el sentido contrario. Por eso es que la consideramos grave. Creemos que no debió haber ocurrido. Creemos que no debe ocurrir en el futuro. Y por eso es que respaldamos por completo las acciones que ha llevado adelante el Ministerio de Justicia y Gendarmería de Chile y también las resoluciones de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogieron la apelación de Gendarmería y dieron una orden de no innovar para impedir que estas medidas pudieran seguirse llevando a cabo. A ver, la decisión de la autorización o suspensión del partido es una facultad que está radicada en la delegación presidencial de la región metropolitana, en este caso, en el caso del Estadio Nacional. Yo he tenido la posibilidad de conversar tanto con Carabineros de Chile, con Estadio Seguro, como con la delegación. Quiero volver a reiterar que la facultad final de suspender o de autorizar, y bajo qué condiciones se autoriza, es de la delegación presidencial. ¿Cuáles son los factores principales? Uno de los factores principales ha tenido que ver con la disponibilidad del recurso policial que se requiere para cautelar la seguridad en recintos deportivos cuando se desarrollan partidos de fútbol que están categorizados como de nivel A o por lo tanto tienen un alto nivel de riesgo. En principio, un partido de esa naturaleza requiere una disposición de a lo menos 700 funcionarios de Carabineros. Ya sabemos que estamos en medio de una emergencia, ya sabemos que estamos desplegando puntos de control en la región metropolitana y por lo tanto hay una alta tensión respecto al recurso policial. Por lo tanto, el principal factor
es que no hay, y este es el informe que entrega Carabineros de Chile, los carabineros que se requieren, la cantidad de carabineros que se requieren para resguardar la seguridad de un evento de esta naturaleza. Esos son los factores que tiene que evaluar la delegación presidencial para tomar finalmente la decisión de si autoriza, con qué condiciones autoriza o finalmente suspende el partido del fin de semana. Muchas gracias.